Hija, asegúrate de ir a la biblioteca, a la mejor que haya, y no escuches a nadie que se ría de ti. El notario anciano leyó lentamente la carta a Olesia, se quitó las gafas y la miró con sorpresa. Este es el mensaje que su difunto padre le dejó, Lesia Genadievna. Un poco extraño, pero no me corresponde juzgar. Gennady Petrovich seguramente sabía lo que hacía. Vera, la inconsolable viuda que hoy había recibido una enorme fortuna en herencia, soltó una carcajada. Según la etiqueta, probablemente debería estar sentada, secándose las lágrimas, lamentándose por su amado esposo, pero no se contuvo. Vaya sorpresa que dio Gena. Qué inteligente y con qué sentido del humor. Aquí tienes tu consejo, querida, de papá. Ve a las bibliotecas, lee libros, tal vez te vuelvas más inteligente y entonces puedas ganar dinero. Es una comedia. Se reía Vera, secándose las lágrimas que brotaban de la risa. Vera Vasilievna, por favor, mantenga el orden. Ahora se está llevando a cabo el procedimiento oficial de lectura del testamento. Me callo, me callo. Perdón. Sea tan amable. Olesia Genadievna, ¿tiene alguna pregunta? Se dirigió a la joven que estaba sentada con rostro de piedra, sin poder entender si esto era un sueño o si esta pesadilla estaba sucediendo de verdad. Viajar 500 kilómetros para escuchar semejante tontería. Ve a la biblioteca, hija. No, no tengo preguntas. Gracias. ¿Está la dirección de la biblioteca a la que papá aconseja ir? Preguntó entre las risas de la viuda. No, no hay dirección, pero solo tenemos una en la ciudad, grande, en la plaza principal. Gracias, es que no conozco nada por aquí. ¿Viniste hasta aquí a visitar bibliotecas? Preguntó Vera con sarcasmo. También puedes ir al museo y a la casa del artista para enriquecerte culturalmente, por así decirlo. Olesia la miró en silencio, pero no respondió nada. ¿Y qué podría decir? Nunca había tenido un padre en su vida. Y hubiera sido mejor que no apareciera con estas tonterías. Sintió ganas de llorar, pero no podía permitirse tal humillación. Mejor después, en el hombro de Misa. Él la esperaba allá afuera, en ese frío, y ellos aquí no terminaban nunca. Lo que le había tocado a esa arpía tardaron solo 20 minutos en enumerarlo. Una fábrica, una mansión, 3 autos, un apartamento, una casa de campo, todos los ahorros y algo más. Ni siquiera recordaba todo. No podía imaginar que fuera tan rico. ¿Pero de qué servía? A ella le había dejado una carta ridícula aconsejándole ir a la biblioteca. Estaba increíblemente cansada después del viaje, tenía mucha hambre y sueño. Y además, su corazón se desgarraba con una enorme ofensa y una pregunta, ¿por qué la vida es tan injusta? A algunos todo, y a ella nada. Una vida en el orfanato y un montón de problemas. Misa caminaba de un lado a otro cerca de la notaría, intentando calentarse. El frío era intenso, calaba hasta los huesos. Cuando Olesia salió corriendo, él se acercó a su amada. ¿Y bien, Olesia? ¿Cómo fue? ¿Qué te dejó tu papá? Nada me dejó, una enorme burla y una carta ridícula. Vámonos de aquí. Vamos a comer algo. ¿Cómo que nada? ¿Y qué carta? Espera, explícame. Vámonos de aquí. No hay millones ni miles de millones, no me dejó nada. Vamos, comamos, allí te cuento todo. Quiero té, un panecillo. Encontraron una pequeña cafetería. Misa había pensado en comprar algo en el supermercado y comer en el hostal, pero al ver el rostro angustiado de su esposa, no se opuso. Era caro tomar café, por supuesto, pero una vez se podía. La barista sonrió. Bienvenidos. Después de las 7 de la tarde tenemos 30% de descuento en toda la repostería. Les recomiendo estos panecillos de canela y empanadas de col, son tan deliciosos que nunca quedan para el día siguiente. Y hoy es como si los estuvieran esperando. Tráeme té y algo de repostería. Lo que sea. Olia se sentó en una mesa junto a la ventana y se quedó mirando un punto fijo. Con sus últimos ahorros habían comprado boletos en segunda clase,
alquilado este horrible hostal, se habían arrastrado hasta aquí para escuchar palabras tan terribles, para escuchar y entender. Todas sus esperanzas para el futuro se derrumbaron. Esperaban que el padre dejara dinero, que pudieran salir adelante, reunir el dinero para la operación de su esposo, pero todo se derrumbó absolutamente. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. El mesero trajo 2 panecillos, té y también mira, galletas de chocolate en forma de corazón. ¿Te gustan estas? ¿Por qué lloras? Misa, no va a funcionar. No dejó nada. Y yo tenía tantas esperanzas. Tendremos que vender el apartamento. No hay tiempo que perder. No puedo perderte por este maldito dinero, lloraba y no podía decir nada coherente. Espera, no llores. No esperábamos nada. Todo sucedió de repente. El notario mismo te encontró. Siempre hemos contado solo con nosotros mismos. Y ahora saldremos adelante. Nos ajustaremos, ahorraremos, intentaremos ganar dinero. Por favor, no llores. Misa tenía razón. Olesia ya no esperaba la aparición de su padre desde hacía mucho tiempo. En la infancia, como todos los niños del orfanato, quería que algún día vinieran papá y mamá a buscarla y llevarla a casa. Pero después, alrededor de los 13 años, de repente dejó de creer en eso. Así que dejó de soñar con el milagro. Creyó en Papá Noel durante mucho tiempo, pero en mamá y papá no. Simplemente trataba de estudiar bien, para ingresar a algún lugar, obtener una profesión y escapar de toda esa oscuridad. Sabía que su madre bebía, que le habían quitado la patria potestad. Pero quién era su padre, eso la historia lo callaba. Después del orfanato, Olesia ingresó a una escuela técnica de cocina y comenzó ávidamente a aprender la profesión. Cocinar se le daba bien. Lo hacía con placer, entendiendo que no se había equivocado en su trabajo. Bastante rápido obtuvo un apartamento de una habitación del Estado, en el cual se fue instalando poco a poco. Luego conoció a Misa. Él trabajaba como ingeniero en una compañía de telefonía móvil, iba a los clientes a instalar internet, configurar routers y conectar televisión digital. Se conocieron en el trolebús. El chico inmediatamente la invitó a tomar café. Y después de 20 minutos de conversación sobre nada, quedó claro que estaban hechos el uno para el otro. 2 almas gemelas. Los padres de Misa no aceptaron a Olesia y ni siquiera querían oír hablar de ella. Ella no tiene familia ni tribu, es del orfanato. Gritaba la madre. ¿Cómo sabes qué sangre tiene? No te atrevas a tener nada que ver con ella, ¿me oyes, hijo? La amo y me casaré con ella. Entonces olvida el camino a esta casa. La madre no bromeaba, pero Misa y Olesia se casaron, después de lo cual sus padres dejaron de comunicarse con él y bloquearon su número. Así se quedaron solos, sin necesitar a nadie excepto el uno al otro. Vivían en su pequeño apartamento y eran felices. Olesia trabajaba como cocinera en un jardín de niños. Misa seguía como ingeniero. Después de terminar la escuela técnica, él no pretendía alcanzar las estrellas, y Olesia constantemente pensaba en cómo conseguir trabajo extra. En su tiempo libre hacía jabones, velas, joyas de arcilla polimérica. Y querían mucho tener un hijo, pero entendían que con sus pequeños salarios no alcanzaba, y mucho menos si después Olesia se iba de licencia de maternidad. Así que decidieron ahorrar mientras pudieran, pero luego pensar en ampliar la familia. Todo terminó cuando llamaron a Olesia del hospital. Su esposo está en cuidados intensivos, venga. Resultó que en una de sus salidas, Misa se sintió mal del corazón. Nunca le había molestado, pero perdió el conocimiento. Después de varios días, volvió en sí. Olesia, estoy bien. No llores. Los trajeron a tiempo, dijo el doctor con severidad. Pero si esto vuelve a suceder, ya no podremos ayudar. No volverá a suceder. Simplemente trabajaré menos y dormiré más. Esto no es broma. Doctor, yo personalmente me encargaré de la dieta, las medicinas y nada de esfuerzos, prometió Olesia. ¿Qué se necesita? Todo eso no es suficiente.
Su esposo necesita una operación costosa. En nuestro país no las hacen. Solo especialistas extranjeros se encargan de estos casos. Es caro, pero la vida vale más. Cada día perdido hace que el resultado probable sea menos positivo. Lo diré con franqueza. Aunque los milagros, por supuesto, también suceden. Venderemos el apartamento, encontraré trabajo extra, haremos todo. Bueno, si tienen un apartamento enorme en el centro de la capital, entonces sí, sonrió amargamente el médico. Aquí está la lista detallada con el costo de los servicios. Abajo está la suma total. Contácteme cuando estén listos financieramente. La cantidad de ceros mareó a Olesia. La suma era imposible de reunir. Miska se animaba, sonreía, pero entendía que estaba perdido. No reunirían ese dinero. Olesia comenzó a trabajar aún más, abrió una colecta en sus redes sociales, y después del trabajo principal horneaba pasteles y dulces por encargo. Tomaba pedidos de jabones, velas y pensaba que podría trabajar extra como mensajera, repartiendo pizza. Misa también intentaba no quedarse atrás, pero Olesia estaba dispuesta a encerrarlo en casa con tal de no arriesgar su salud. Él no estaba de acuerdo, pero de todos modos trataba de cuidarse. Trabajaba poco a poco. La suma se acumulaba muy lentamente en la cuenta y estaba tan lejos de la necesaria. Olesia ya pensaba en pedir un préstamo, vender el apartamento, pedir prestado, y también en cuotas. Tenían fuerzas para luchar y creían que todo saldría bien. Y un día le llamaron de una notaría, informándole que su padre, a quien nunca había visto ni conocido, le había dejado algo en herencia. Y fue entonces cuando Olesia creyó en el milagro, pensando que finalmente lograrían reunir el dinero para la operación. Encontró información sobre su padre en Internet. Él era dueño de una fábrica de cemento y una de las personas más ricas de la región vecina. Miska, seguro me dejó algo. Estás salvado. Recibiremos el dinero e inmediatamente volaremos a curarte. Allí te repararán y serás como nuevo, saltaba por la habitación de felicidad. Espera. Tal vez te dejó su perro favorito en herencia. Así que no te alegres antes de tiempo. Sí, bueno. Escucha, el viaje será caro de todos modos, pero hay que ir. ¿Qué importa? Tren, hostal, comeremos algo. Bueno, veamos, tal vez valga la pena después de todo. Y hoy Olesia entendió que el viaje no solo no valió la pena, les quitó la esperanza. No podían encontrar, no podían ganar ese dinero. Incluso si trabajara 48 horas al día, no podría reunir rápidamente la suma necesaria. Y entonces no se sabía cuánto tiempo podría vivir su amado esposo. Pero él no se desanimaba, probablemente porque desde el principio no creyó en el resultado positivo de toda esta aventura. No te pongas triste, gatita, saldremos adelante. ¿Cómo pudo no compartir? ¿Y para qué me buscó entonces si no quería dejar nada? Todo fue para esa mujer. Ella está cubierta de diamantes de pies a cabeza. ¿Para qué tanto? Y se lo traga sin atragantarse. La vida es injusta. Entonces dime, ¿qué decía la carta? Ah, escribió que fuera a la biblioteca. Vaya consejero. ¿A cuál? Preguntó Misa inesperadamente serio. A la central, supongo. Dijeron que aquí solo tienen una. Escucha, si lo dijo, entonces hay que ir. ¿A qué hora tenemos el tren mañana? A las 3. ¿Hablas en serio? No, no iré a ningún lado. ¿Qué voy a hacer allí? Sí, vamos, tenemos tiempo, de todos modos no tenemos nada que perder. De allí vamos directo a la estación. No vamos a andar por las calles. Mira qué frío hace. Bueno, estaremos en el calor. De todos modos no hay nada más que hacer. La biblioteca central a la que llegaron por la mañana resultó ser pequeña. De un solo piso. Varias salas conectadas, llenas de estanterías con libros y catálogos con fichas. En la entrada estaba sentada una mujer de cabello canoso, envuelta en un chal tejido. Estudiaba con una lupa alguna enciclopedia y hacía anotaciones en un cuaderno.
Al lado había un letrero casero con la inscripción administradora. ¿En qué puedo ayudarles, jóvenes? Los visitantes tempranos son una rareza aquí. Hola. Estamos viendo la ciudad, decidimos pasar, titubeó Olesia. Misa, vámonos. No, espera. Buenos días. Sabe, vinimos, pero no sabemos para qué. Qué interesante. El padre fallecido de mi esposa escribió en el testamento que ella fuera a la biblioteca. Una petición extraña, pero decidimos venir de todos modos, cumplir, por así decirlo, su voluntad. Ah, así que es eso. Respondió la mujer después de una pausa. ¿Su padre es Gennady Petrovich? Sí. ¿Lo conoce? ¿Cómo se llama usted? ¿Olesia? Continuó la mujer sin responder a la pregunta. ¿Tiene pasaporte? ¿Para qué lo necesita? Entiendo. Suena extraño, pero la carta, por cierto, también la tengo. Sí, me la dio el notario. No entiendo nada. Olesia encontraba todo esto extraño, como si la estuvieran engañando. Vengan conmigo lejos de ojos y oídos curiosos. Y de paso tomaremos té. A Gennady Petrovich le encantaba mi té de hierbas con miel. La mujer pasó a la sala contigua y les hizo señas con la mano. Espero que no sea como Nagini de la película de Harry Potter. Ella también los invitaba a un cuarto, no pudo evitar misa. Ya basta, susurró Olesia. Siempre tú con tus bromas. Joven, lo escucho perfectamente y le recuerdo que ella solo se comunicaba en lengua de serpiente. Si yo fuera Nagini, eso significaría que ustedes dos entienden ese idioma. ¿Conoce esa película? Por supuesto, y el libro. No olvide dónde he trabajado toda mi vida. Aquí estamos, llegamos a mi oficina. Siéntense, aquí hay justo 2 sillas. Ahora preparo el té. La abuela se arropó cómodamente en el chal y preparó una bebida increíblemente deliciosa. Aquí está la miel, aquí las galletas. Bueno, no voy a alargar esto, vayamos directo al grano. Olesia, toda mi vida fui muy amiga de su padre. Era un increíble amante de los libros. Le interesaba la historia de Inglaterra y Francia. Conocía nuestra historia excepcionalmente bien, citaba a muchos poetas, prosistas. Todo de memoria. ¿Sabía esto? No sabía absolutamente nada sobre él ni había oído hablar de él. Entiendo. Se graduó en filología, pero cuando entendió que con esa profesión no podría mantenerse, comenzó a construir un negocio. No sé cómo, no es asunto mío, pero se volvió un hombre rico. Sin embargo, no perdió su pasión por los libros. Siempre iba a la biblioteca. Pasaba horas en el departamento de libros raros. Yo le pedía muchas cosas a colegas de otras ciudades. Él sabía que yo podía encontrar y conseguir todo. Y cuando se enriqueció, comenzó a patrocinar nuestra biblioteca. Compraba libros raros para nosotros, organizaba todo tipo de concursos. En resumen, era una especie de mecenas secreto. ¿Por qué secreto? Porque su esposa estaba en contra de cualquier gasto en arte. A ella le gustan las cosas caras, ropa, viajes, bolsos, perfumes. Y supongo que ya la conoció en la reunión con el notario. Sí, la conocimos, respondió Olesia con eco. Él la amaba, y ella lo manejaba como quería. Bueno, perdón, eso es personal. Así que un día Gennady Petrovich vino a verme y estaba muy alterado. Me dijo, Soya Vladimirovna, me enteré de que tengo una hija. Con Vera no tenían hijos. Dijo que nunca lo supo, pero ahora se enteró. No le pregunté detalles, pero entendí que durante una expedición folclórica que los estudiantes deben hacer, tuvo un romance breve. Y que nació una hija, él no lo sabía. Quiso buscarla, pero entonces intervino su esposa. No quería dividir su enorme patrimonio. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Es una larga historia. Y un día vino aquí y me dejó esta carpeta. Dijo que tenía el presentimiento de que su esposa podría hacerle algo. Según entiendo, temía, pero no podía demostrarlo.
Dijo que si sucedía, la dirigiría a usted hacia mí, y yo debía entregarle estos documentos. ¿De verdad ella le hizo algo? Lloró Olesia. ¿Tanto faltaba el dinero? Toda la ciudad hablaba de que ella tenía un amante joven. Y además, cuando te acostumbras al dinero grande, no quieres compartirlo con nadie. La codicia humana no conoce límites. Tome. Zoya Vladimirovna le extendió una gruesa carpeta roja. Olesia la abrió y comenzó a mirar. Había documentos con números, sellos, firmas, testamentos, memorias USB y un sobre separado en el que estaba escrito para mi hija Olesia. Lo abrió. Hola, mi querida. Supe de ti demasiado tarde y no llegué a tiempo para encontrarte. Esto es triste e imperdonable. Quería dejarte la mitad de todo lo que tengo, pero sé que mi esposa no permitirá que esto suceda. Si me sucede algo, sabes que llevó sus planes sucios hasta el final. Sí, soy rico, pero no pude enfrentar este problema. Solo mi muerte ayudará a revelar su verdadero rostro y enviarla a prisión. Te pido que con estos documentos vayas a la policía. ¿A dónde exactamente? Está escrito en una hoja separada. El caso será ruidoso, largo, pero al final recibirás todo lo que tenía. Seguramente necesitas dinero para el primer momento, aunque no sé en qué situación de vida estés exactamente. El efectivo para ti lo dejé en un sobre naranja con Zoya Vladimirovna. Solo dilo y ella te lo dará. Perdona que no nos hayamos visto, y perdona que hayas tenido que sentirte tonta en la lectura del testamento. No podía escribirlo de otra manera. La vida es justa, pero intentaré hacer todo para que al menos después de mi muerte no te sientas privada. Te amé desde lejos y hubiera sido muy feliz de verte y tomarte contigo. No soporto el café, solo té. Tu papá Jena. Él, como yo, amaba el té y no soportaba el café. Olesia levantó los ojos llenos de lágrimas. Misa, no entiendo nada. ¿Cómo es todo esto? ¿Es una broma? Aquí está su sobre. Pidió que se lo entregara tan pronto como leyera la carta. Con una sonrisa, la anciana le extendió un grueso sobre naranja. Esto es la vida, Olesia, y en ella hay lugar para el milagro. Miska, Lee. Este es mi papá. Yo no sabía. Y mira lo que hizo. Salvaremos tu corazón, abrió el sobre y jadeó. Ni siquiera imagino cuánto, pero aquí hay dólares, euros. Misa, creo que encontramos el dinero. ¿De verdad suceden estas cosas, Zoya Vladimirovna? Suceden, respondió con una sonrisa la bibliotecaria. Y el esposo leía con ojos redondos de sorpresa la carta y no podía responder nada. ¿Entonces sí iremos a la operación? Fue lo único que pudo decir. La vida dio un giro sorprendente. Los documentos los entregaron inmediatamente a la policía. Y después de un caso ruidoso, Vera y su joven cómplice fueron enviados a prisión. El testamento leído fue declarado nulo, y con base en el nuevo, después de varios meses, Olesia se convirtió en la única propietaria de los bienes de su padre. La operación de Misa lograron hacerla con el dinero que había en el sobre. Todo salió bien. Es cierto que el esposo tardó mucho en recuperarse, pero al final los médicos dijeron que la amenaza a la vida había pasado. Y después de que Olesia recibió los bienes de su padre, Misa bromeó. Escucha, qué bueno que me repararon el corazón, porque de lo contrario no hubiera soportado estas noticias. Sí, realmente no se sabe dónde estaríamos ahora si no me hubieras obligado a ir a la biblioteca. Eso es verdad, pero resulta que la vida a veces también es justa, sonrió Misa y acarició su vientre redondeado. Si les gustó la historia, espero mucho su apoyo con el pulgar arriba. Gracias y que les vaya bien.